Señoras y señores, la tertulia en este lunes 3 de octubre del año 2022. Acá estamos con los saludos para Fernanda Sfeir. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Más cerca del micrófono mejor. Ahí. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días. Del otro lado, Martín Bueno, ¿cómo te va, Martín? Buen día, Emiliano. Y allá, lejos, en Piriápolis. Allá está, Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están? Qué gusto verles. El presidente Luis Lacalle Pou informó ayer que se reforzarán los controles en la torre ejecutiva luego de que la Fiscalía comprobara que el ex jefe de su custodia personal, Alejandro Astesiano, mantenía reuniones en el piso 4 de Casa de Gobierno con integrantes de una red que se dedicaba a falsificar documentos de extranjeros a partir de los cuales se tramitaban pasaportes uruguayos. Pero lamentablemente una torre ejecutiva que estaba abierta a todo el mundo, que entraba a todo el mundo, que nadie se lo pasaba por un escáner, que ni se lo cachaba, simplemente se le pedía el nombre por gente que actúa de manera patológica y hay que extremar controles. Por ejemplo, no, los controles que decís vos. Y de última, la gente que entró está registrada. La justicia tiene acceso, y la gente que ha pedido en estos días, acceso a toda la gente que entró a la torre ejecutiva. En una conferencia de prensa que ofreció ayer, cuando asistió a la quinta edición de la Fiesta de la Agricultura en Carmelo, Colonia, Lacalle Pou también sostuvo que no cree que por este caso haya consecuencias a nivel internacional, dado que, resaltó, los delitos fueron detectados por Fiscalía y la Policía. Y yo he escuchado a alguno que dice, no, que esto es un daño para el país. ¿Un daño para el país? Cuando tenemos la independencia de poderes que tenemos, ¿alguien cree en otro país que a raíz de una investigación de un fiscal va la policía a la casa del presidente y lleva al jefe de la custodia? Eso habla bien de la institucionalidad del país, además de la macana, por supuesto, que no la puedo defender nunca y está mal y es criticable. Aparte estuvo el capítulo historial de Astesiano, que también contó con algunas novedades. El viernes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso la separación del cargo del director de inteligencia criminal, Gonzalo Vázquez, a quien además se le inició un sumario, luego de que una investigación de urgencia comprobara que en esa dependencia se había desasociado la cédula de identidad de Astesiano del sistema de gestión de seguridad pública. Heber dijo que la disociación se produjo en 2015 y que fue eso lo que llevó a que en dos informes que el Ministerio remitió a Lacalle Pou en 2020 y en 2021 aparecieran solamente las anotaciones policiales de Astesiano, no sus antecedentes penales. Según Heber, luego de remitir el segundo informe a Presidencia, y estamos hablando de septiembre de 2021, a partir de información de prensa publicada en esos días, Gonzalo Vázquez se dio cuenta de que faltaban los antecedentes penales, corrigió la ficha, pero no avisó de ello a sus superiores ni a las autoridades políticas del ministerio. Esto que podría haber sido una corrección de un error extraño, raro, sorprendente para policía científica, no fue comunicado ni al superior de él, ni al director nacional de la policía, ni al ministro del Interior, y menos al presidente. O sea, el señor director corrige después de que se le había dado un informe erróneo al presidente al otro día y no comunica a sus superiores de que aparecían antecedentes que antes no figuraban. Pero, por otro lado, el dirigente del Partido Nacional de Rivera, Roberto Araujo, señaló que Lacalle Pou fue advertido sobre los antecedentes de Alejandro Astesiano. Concretamente, Roberto Araujo, que es hermano del exdiputado y subsecretario de Deportes Fernando Araujo, escribió una nota en Facebook que empezaba diciendo: señalar que estamos avergonzados, presidente, no creo que sea la expresión correcta. Señaló: lo conocí muy bien a Astesiano, pues allá por el 2010, 2011 estuvo por acá, militó en nuestras líneas y dejó por acá sus recuerdos, y le puedo asegurar, no fueron recuerdos buenos. Y luego
se instaló en los hechos del 1 de marzo. El custodio por acá anduvo por algún tiempo hasta que desapareció, y sorpresa mayúscula tuvimos cuando lo vimos desfilando a su lado aquel épico día de su asunción. Le juro, presidente, que no podíamos creer lo que veíamos, y pese a la distancia que nos separa, le mandamos avisar sobre el caso para que supiera de que el adorno que tenía en sus derredores no era bicho que se agarra con gancho de mulita, y creo tener certeza que el mensaje le llegó. Por último, y para citar otra perla del collar, anoche en el programa Santo y Seña de Canal 4, Ignacio Álvarez informó que Astesiano estuvo vinculado al mafioso italiano Rocco Moravito, fugado de cárcel central años atrás, y también al narcotraficante Sebastián Marcet. Concretamente consignó que Astesiano colaboró en la documentación falsa con la que se movía Moravito antes de ser detenido. De acuerdo a esta versión, el vínculo venía a través del dueño del restaurante Punta Carretas, donde pasó Moravito el día que se fugó, un hombre que casualmente era ruso. Sobre el vínculo con Marcet no se dio mayores detalles anoche. Bueno, no sé, es un resumen rapidísimo de lo que ha seguido acumulándose en esta materia. Quiero saber qué dicen ustedes. El lunes pasado con algunos charlamos, con otros no, pero claro, no había pasado todo esto que después pasó. Martín. A ver, el sistema astesiano es un tema, diríamos, yo creo que fue un golpe a la línea de flotación del gobierno, ¿no? Mejor dicho, del gobierno no, del presidente, porque no es un tema de gobierno. Creo que muchas veces yo recuerdo que durante este periodo decían, bueno, esto es un tema que el gobierno esto, por el presidente lo otro, el presidente, y siempre había como una separación. Bueno, en este caso claramente es un tema del presidente. Claro que el gobierno parecería que no tuvo demasiado que ver. Es más, todo lo contrario, parecería que el gobierno en sí mismo, por lo menos hay varios indicios que actuó con la diligencia debida al advertir un montón de situaciones. Y yo creo que acá lo que sucede es que esto lo dijo varias veces el presidente en sí mismo, que a la gente le gusta entender y que no la tomen de tonta muchas veces. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cuál es el racional que hay por detrás de las decisiones que tomó el presidente? Claramente el presidente viene virando en su argumentación, arrancó al principio con una posición, ahora ya está en una posición bastante más cercana al error inexcusable. Al principio era como que, bueno, yo confié y me engañaron, y la dejaba por esa. Y básicamente lo que creo que lo que nos gustaría saber, pues seguramente no sepamos, yo creo que el presidente de la República es una persona inteligente. Está claro que él sabía a quién tenía al lado. No sé si sabía del antecedente penal, capaz que no sabía del antecedente, pero sí sabía el tipo de persona que era. Esto es Uruguay, además, ¿no? Y resolvió tolerarlo. Eso es así. Él resolvió tolerar tener a una persona de estas características. Por afecto, por confianza, por otros motivos, por historia de vida. No lo sabemos. Pero la verdad que a mí lo que me gustaría saber, pero bueno, eso seguramente no suceda, es el real argumento de fondo de por qué resolvió tolerar tener a una persona que es impresentable, que es un delincuente, al lado, en una función relevante. Yo creo que el poder a veces se marea, y el poder cree que tener a estos personajes cerca le aporta algo. O sea, no lo tengo muy claro, pero es como que todas las explicaciones de que no sabía o esto o lo otro son claramente insuficientes, pero más que insuficientes son como que, no, decime la verdad, no me tomes el pelo. Teresa, tu primer comentario. Bueno, esto es una telenovela rusa, ¿no? En realidad, Dostoyevsky o Poroto. No puedo con mi condición de investigadora, y por lo tanto siempre busco relaciones causales, ¿no? Y trato de tener una visión holística del asunto. A mí me preocupa mucho la pata rusa en Uruguay. Hace unos años asistimos al aterrizaje, porque no le puedo dar otra denominación, de un senador avalado por un señor, por una fortuna muy importante generada por un señor que es de Rusia.
Con esto, por favor, porque si no ya veo que después van a decir que estoy diciendo que Sartori tiene que ver con este tema. No estoy diciendo eso, porque no tengo la más mínima prueba, no tengo... No, pero digo, a mí me llama mucho la atención que los pasaportes eran solo para rusos. Realmente es una cosa que me sorprende y no pude evitar, por eso digo, porque bueno, por mi deformación profesional, decir, ¿por qué hay tanto interés? ¿Por qué aparece un senador avalado por el dinero ruso? ¿Por qué ahora pasa esto de los pasaportes rusos? ¿Por qué se tolera toda esta situación? Hago mía todas las palabras de Martín, ¿no? Digo, yo creo que acá, y me flotaba un poco en la cabeza la palabra soberbia, ¿no? El pensar que, bueno, que a veces cuando se está en el poder se piensa que hay cosas que no te van a terminar tocando. Pero, no sé, es algo que me da vuelta en la cabeza desde que me enteré de esta situación y me sigo preguntando, porque si se van a falsificar pasaportes, ¿por qué solo? Está bien, digo, ya estamos cada vez, todos los días cuando se descubre un nuevo capítulo de esta telenovela, aparece que había un sitio web donde se ofrecía este tipo de cosas, que había un ruso que estaba vinculado, todo lo demás. Pero, insisto, me pregunto, ¿por qué solo para Rusia? Porque si vas a ofrecer pasaportes falsos, podés ofrecerlos para otros lugares, ¿no? Y bueno, y pensé en eso, dije, caramba, pero ¿por qué tanto interés? Y además a eso agreguémosle la situación geopolítica del mundo en este momento, ¿no? Es decir, Rusia invadiendo Ucrania y con una actitud claramente, digo, de seguir avanzando en el tema y de tratar de penetrar políticamente y violentamente distintos lugares. Entonces, no sé, yo lo tengo como pregunta, insisto, no tengo ningún indicio, ninguna prueba, nada. Simplemente me lo pregunto. Y lo dejo por acá. Fernanda. No, me parece interesante esto que estaba marcando Teresa. El miércoles hablamos de esto, entonces no quiero ser reiterativa, pero una de las cosas que yo había planteado era, bueno, si algo no se puede hacer ante esta situación es mirar para el costado. Y con estos nuevos elementos, lo que yo me pregunto es, bueno, sí, se destituye al director de inteligencia criminal. ¿Y qué más? Creo que estamos, si bien obviamente la situación está ante un proceso judicial y tenemos que esperar, creo que eso va a arrojar bastante luz. Creo que lo que no nos puede pasar de ninguna manera es que con esa destitución demos por solucionado el tema. Creo que acá hay mucha tela para cortar. Hay mucha gente que claramente tiene que ver con esto. Teníamos a un traidor, porque yo creo que este señor era un traidor, muy, muy cerquita del presidente de la República. Y creo que hay más gente vinculada. No tengo pruebas, obviamente, pero cuando vemos los elementos, vemos que no actuaba solo. Tenemos que ver si quizá en el Ministerio del Interior, quizá en Cancillería, hay que ver la naturaleza de qué era lo que estaba pasando. Pero lo que acá tiene que quedar bien claro es que todos los nombres que tuvieron responsabilidad frente a este tema, que estén arriba de la mesa y que caiga con toda la fuerza el que tenga que caer, porque esto es gravísimo. Sí, ¿sabés qué? Me quedé pensando, ahora se toma esta decisión con este funcionario del Ministerio del Interior, que en realidad, por lo visto, no fue el culpable de que se desasociara la cédula de identidad del nombre de este hombre, Alejandro Astesiano. El culpable habría sido otro que todavía no se localizó. Se sanciona a esta persona, se le inicia un sumario porque cuando constató esa falencia en su momento no lo comunicó para arriba a las autoridades. Bueno, queda entonces por entender cómo fue eso de la desociación. Ahora, da la impresión de que allí estamos ante un aspecto lateral de todo esto, ¿no? Porque efectivamente algo raro pasó allí en el Ministerio del Interior, habrá que aclararlo, pero el antecedente judicial del año 2002 de Astesiano se había publicado en la prensa en agosto de 2020. En agosto de 2020 y se publicó luego en septiembre de 2021 en las dos ocasiones en las que se armaron informes para el presidente, ¿no? Entonces mi razonamiento es, se pide información al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior solamente trae anotaciones policiales, no trae antecedentes
judiciales, pero en distintas publicaciones de prensa se señaló que hay un procesamiento, que hubo en 2002 un procesamiento sin prisión por estafa. ¿No se sale a hacer más averiguaciones? Está bien, en el Ministerio del Interior ese dato no está. No se puede llamar a la Suprema Corte de Justicia, no se puede averiguar en otro organismo por qué en la prensa se está consignando eso que en los reportes del Ministerio del Interior no aparece. Parece que por lo menos un paso más faltó, ¿no? Digo para que el tema no quede solo en aquello que ocurrió, que por lo visto ocurrió, algo raro ocurrió en el Ministerio del Interior. No, y el tema es por qué ocurría también. ¿Cuál era la fuerza y cuáles eran los contactos de esta persona en todo el radar político o administrativo del Estado? Eso también me llama la atención. Sí. Pero, no, perdón, y además acá, digo, hay temas del Ministerio de Educación y Cultura, hay temas de otros sectores, digo, porque digo, las partidas... Claro. Digo, es decir, si uno empieza a mirar, dice, bueno, a ver qué sector del Estado no estaba involucrado, porque digo, ustedes saben que me nacionalicé hace poco y el otro día con gran alegría dije, bueno, tengo mi pasaporte uruguayo, ¿no? Y lo iba a estrenar ahora que me tengo que ir a trabajar a Chile para una cosa del MIT. Y después dije, ay, capaz que me hacen problema ahora con el pasaporte uruguayo, porque realmente, digo, y además uno sabe que tiene partida de nacimiento, esto, lo otro, antecedentes, digo, un montón de cosas que te piden para un pasaporte que realmente, digo, acá, digo, no es solo, digo, yo no veo, no sé si hay una investigación en el Ministerio de Educación y Cultura, no sé otros sectores de la institucionalidad, bueno, relaciones exteriores ni que hablar, no sé, porque además por lo que tengo entendido, esto salta porque en algún lugar alguien dice, este señor ruso que está acá, no con pasaporte uruguayo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Digo, decir, ni siquiera salta por alguna cosa interna de acá. Entonces, uno, cuanto más sabe, más preguntas le genera. Seguimos, Gabriel. Bien, yo coincido contigo, Emiliano, y tanto con lo que dijeron Fernanda, Martín y Teresa. Me parece que estamos ante un tema grave y que no es solo un problema de cómo afecta a la imagen o al problema del presidente, que obviamente lo afecta. Eso está en la tapa del libro. Coincido con Martín, creo que fue muy infeliz la primera salida, inusual en el presidente de la República, que sea tan improvisada y tan... porque va a ser motivo de meme seguramente por años el tema de que califique de funcionario intachable a lo que había pasado. Si había una palabra que no podía usar, era intachable. Y fue la que usó, digo, ¿no? En un presidente que tiene tan cuidado eso. Y tenemos un problema allí y hay que descubrir cuál es, por qué. O sea, es insostenible la tesis de que no sabía. Hubo un pedido de informe de un parlamentario, Gerardo Núñez, en abril de 2020. Digo, y noticié sobre ese pedido de informe, para ser claro. No fui el único, lo publicaron para todos los demás. Por algo, ni Larrañaga, con el que hubo una entrevista personal, ni Luis Alberto Heber después, con el que también hubo una entrevista personal para pedirle respuesta, jamás respondieron ese pedido de informe, que fue en abril de 2020, un mes después de que asumió. No solo, a partir de ahí vienen las noticias periodísticas que fueron en Caras y Careta, en Radio Sarandí, en El Popular, en La Diaria, porque además está bien que no estuvieran los antecedentes penales, pero tenía 30 entradas e investigaciones en 4 departamentos por estafa, entonces, ¿alcanzaba o no alcanzaba eso para decir que ese no puede ser el jefe de la seguridad presidencial? Y 2 agregados más, Emiliano, que me parece importante. 1, fue penetrada la red de dirección de identificación civil y también fue penetrada la red de Cancillería. ¿Qué alcance tuvo esa penetración? ¿Qué manejaron los rusos y quien sea a partir de esa cosa y para qué? Es un problema que hay que determinar y no quiere decir que sean responsables funcionarios, yo no sé si son, pero además lo hizo desde... Y lo último que tenía para decir una cosa adicional, el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Garcés, que tiene su estructura acá arriba, al que la LUC le dio más poderes todavía, ¿no se dio cuenta que en el piso de abajo de su oficina funcionaba una organización delictiva?
¿qué trabajo está haciendo? O sea, ¿qué controla si ni siquiera controla la seguridad presidencial? Si no sabe quién está en la seguridad presidencial. Me parece que hay responsabilidades institucionales, además de las políticas y de las de imagen, muy complejas. Y está claro, yo no creo, creo que hay que ser muy responsable. Cuando más grave es la situación, más responsable hay que ser en lo que se dice. Digo, ¿no? Es así. Por eso yo no estoy tirando sobre el presidente el fardo de que él sea parte de una organización delictiva. No lo creo, además. Lo que digo es que debe haber un grado de confianza personal o de historia de vida, como decía Martín, que justifique esto. El problema es que no se supo separar el grado de confianza personal de la institucionalidad, porque este muchacho no fue designado chofer del presidente, tenía un cargo institucional por el cual tenía un despacho en Presidencia con un interno, un despacho en Suárez con un interno, y acceso a información delicada del Estado y exterior por las atribuciones que le establece el decreto 16, me lo traje anotado, 16.006 del 2006, que crea el Servicio de Seguridad Presidencial. A él le permite acceso a cualquier información que necesite de cualquier agencia de inteligencia nacional o extranjera, si él entiende que eso puede estar ayudando a la seguridad del presidente. O sea, no es un patobica el cargo que tenía. Le dio acceso a todo eso. Entonces, ese es el problema de la gravedad en la que estamos metidos. Martín. Sí, a mí me parece que esto es o sea, para el presidente yo creo que es una crisis grave. ¿Por qué? Porque lo afecta a él y afecta a su credibilidad, básicamente. Hoy se intenta, o por lo menos se está intentando montar o se trata de justificar en un relato de engaño, ¿tá? Que lo engañaron, que hubo elementos en el Estado que lo engañaron, y recién Fernanda hablaba, bueno, es un traidor, lo engañaron, lo afectaron su confianza. Eso, más allá que eso tiene parte de realidades, todo es lateral. Todo es absolutamente lateral y secundario. ¿Ah? Yo creo que acá, o sea, lo principal, y creo que es la única manera en que cierren esta etapa, que cierren esto, es, a ver, es claro que el presidente conocía las características de esta persona. ¿No? Obviamente que no sabía que estaba en una actividad delictiva en este momento, y eso tiene que ver seguramente con la gente que tiene poder y se sienten que están en el centro del mundo. Entonces capaz que él sentía, el presidente, que ahora, como estaba trabajando para él, este señor se estaba portando bien. Porque es muy importante trabajar para el presidente Lacalle Pou. Entonces ahora se estaba, diríamos, redimiendo de su pasado conflictivo, porque ahora trabaja para el presidente de la República. No, un delincuente siguió siendo un delincuente. ¿Ah? Entonces, es cierto que traicionó la confianza del presidente, pero a mí lo que me llama la atención, incluso el presidente en las primeras declaraciones lo dice de vuelta, como si su confianza fuera un acto divino. Un acto que viene, diríamos, de un ser superior, que como yo te doy la confianza, debería ser así. Y eso me parece que es producto de uno que a veces siente que el Estado, ustedes saben que yo siento que el Estado uruguayo es un milagro, un mamarracho, etc. Y dice, bueno, está, pero por lo menos sé que tenemos un pequeño núcleo profesional y de élite. Y uno confía en ese núcleo. Cuando vemos que el presidente de la República siente que su confianza es casi que un acto divino, que eso ya lo cambió en su discurso, ¿no? A ver, esto es profesional, hay que hacer un checklist, cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Y cuanto más arriba estás en el poder, es peor, menos gente de confianza, más intereses, más complejo. ¿Tá? La verdad es que yo creo que es un golpe duro, que no tiene solución. En todo caso, la única solución que tiene ahora es que en algún momento el presidente diga, bueno, yo me equivoqué, muy feo, sabiendo, porque prioricé mi historia de vida con él, pensé que él se iba a redimir y me equivoqué. Y me equivoqué feo en algo grave. Y bueno, eso sería por lo menos lo que yo creo que lo más cercano a la realidad. Porque no tiene sentido, sino, de vuelta, intentar ponerle justificaciones a algo que uno lo razona un poquito y dice, no, pero ¿qué me estás hablando? No, que me engañaron acá. ¿De qué te engañaron? Capaz que no estaba en antecedente penal, es verdad, pero ¿qué importa?
uno trae a su empresa, a su trabajo, a su familia, una persona con 35 o 30 y pico antecedentes de problemas legales, ¿lo trae cuándo? Cuando lo quiere ayudar y cuando lo quiere redimir. Si no, no lo trae, porque uno siente que es peligroso eso. Otras consideraciones hoy, Teresa, Fernanda, ¿quién va? No, yo Fernanda. creo que claramente no hay espacio a justificaciones frente a este caso. Y en esto que decía Martín, yo creo que el presidente de la República sí intentó o quizá empezó a transitar ese camino cuando él declara: esto no intenta justificar lo injustificable, esto fue un error grueso. O no sé si usar la palabra error o algo Macana, así. dice. Macana, bueno, está. Una macana grande. Pero creo que arranca a caminar justamente por ese terreno. Yo discrepo en cuanto a la pérdida de su credibilidad personal. Creo que todos consideramos que ahí existe un error grande, pero creo que en lo que respecta a su credibilidad esto no afecta, porque todos seguimos creyendo, estamos todos convencidos de que él no tenía ni idea, por ejemplo, de los pasaportes rusos. No, absolutamente. A ver, yo cuando hablo de la credibilidad, absolutamente, obviamente que no sabía nada de todo eso. Yo digo ¿cuáles son los elementos de razonamiento al momento de tomar una decisión del presidente de la República? Que él toma legítimamente y con convicción. Uh-huh. Bueno, yo empiezo a dudar, porque acá claramente los elementos que él valoró... Claramente era la confianza personal que le tenía a esta persona. Claro, pero ahí es donde, perdón, Fernanda, pero ahí es donde está la soberbia, ¿no? Digo, porque en realidad, con 30 y pico de anotaciones, más allá de que tengas, si llegó a lo, digo, no tenés 30 y pico de anotaciones y de indagaciones y todo lo demás, porque sos un angelito. Digo, eso no resiste el menor análisis. Digo, no, es imposible. Es más, yo quiero destacar acá, y ustedes saben que yo soy muy crítica muchas veces de las cosas que hace el frente, pero quiero destacar acá el manejo que está teniendo la oposición, responsable, tranquilo. ¿Por qué? Porque no es un problema del presidente persona, es un problema de la institucionalidad presidencial, es un problema de la institucionalidad del país. Digo, y acá es donde yo creo que el presidente se equivoca de punta a punta en donde se ubica, porque él se ubica en esa soberbia de, no, yo persona, no. Él representa la institucionalidad del país. Y a mí me parece, el otro día, creo que era Esteban que lo decía en una tertulia, y también coincidían otros, me parece que hay que revisar cómo se eligen estas personas, ¿no? Me parece que el Parlamento tiene que sentarse y tiene que pensar quiénes, cómo, cuándo y dónde y de qué manera se hace la custodia de la presidencia, porque bueno, esto obviamente no puede volver a pasar nunca más. Y una última acotación. Si mal no recuerdo, y ahí me corrigen sobre todo los memoriosos periodistas, pero cuando fue lo de Marcet, se discutió si el sistema de identificación civil era vulnerable o no era vulnerable. Y la gente de identificación civil dijo que era vulnerable. Y salió Heber a decir, no es vulnerable, es un programa perfecto. Bueno, a la prueba me remito, si es vulnerable o no es vulnerable. Yo, breve para terminar, porque este tema obviamente va a seguir, y yo coincido plenamente con el tema del impacto sobre la imagen del presidente, claramente, y sobre la situación, porque además creo que él se ha manejado mal en esto. Por eso digo que es inusual. Si hay algo que él cuidaba era la salida pública, y quedó absolutamente descolocado y siguió descolocado, y no hay manera de que encamine nada. Y eso es una parte. Pero está el otro problema, que no es solo la investigación judicial, que obviamente va a seguir y va a estar, que es de verdad ver. Teresa decía esto, bueno, ¿qué relación tiene esto con el hackeo de 84.000 pasaportes a identificación civil antes? ¿Hay alguna relación? ¿Pasó algo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién está? Porque el problema es que también es lo que decía Teresa de los rusos. ¿A qué rusos le dieron pasaporte? ¿Qué están haciendo? Porque hay antecedentes en el continente. En Guatemala, por ejemplo, un mafioso ruso de los oligarcas anti-Putin, hay oligarcas de Putin y oligarcas anti-Putin, también compró pasaportes falsos para toda su familia y para toda su estructura para un negocio de tráfico de droga y de personas. Entonces, y eso valió casi un golpe de Estado contra el presidente.
en Guatemala. Entonces, hay antecedentes en el continente de procedimientos mafiosos a partir de pasaportes. Entonces, es muy complicado lo que está en juego, y por eso no es un afán de colocar títulos rimbombantes. Cuando yo, por ejemplo, escribí el otro día una nota que me preguntaba y decía, hay un problema de fuga de seguridad nacional. Me refiero a esto, no me refiero a querer pegar al santo botón. Me refiero a saber que, de verdad, cuántos pasaportes dieron, a quién estaba metido atrás y a qué organización criminal le permitieron el acceso al banco de datos de identificación civil del Uruguay. Entonces, ese es el problema que tenemos planteado hoy, y por eso digo que uno de los que tendría que aparecer, porque si no, no sé para qué está, es Álvaro Garcés. Si no, deberían disolver eso. Digo, porque si ante esto no tiene nada para decir, ¿ante qué tiene algo para decir? Cerramos por ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una cosa chiquita. Yo lo que me parece, hablábamos ahora y lo voy a dejar a Martín. También puede haber pasado que Álvaro Garcés trabajó, informó y no lo escucharon. Pero también tenemos que saber eso. A ver, Bueno, lo que sí se sabe es que Garcés informó al presidente de la calle Pou en el momento que estaban produciéndose las designaciones del nuevo gobierno del historial de Astesiano, ¿no? Se lo informó. Aparentemente ese informe no contenía el antecedente por... Penal, procesamiento. Claro, el antecedente de procesamiento sin prisión por estafa del año 2002, pero sí le informó todo lo demás. ¿Decías? No, que a ver, el rol de Garcés es un rol de no salir en la prensa, obviamente, es un rol de muy bajo perfil. Entonces, habría que saber qué exactamente dice. Quizás Garcés Inteligencia actuó bien en el caso. Sí, es por eso hablo que es otra posibilidad. El tema es una de las incógnitas que están planteadas. Volvemos a la tertulia. Seguimos en la agenda política dentro de unos minutos nada más.